¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos asistiendo a una campaña electoral anodina, aburrida, sin ideas, con nada absolutamente nuevo. Pero calma, porque enseguida vienen los spots radiales, televisivos, y nos terminamos de aburrir todos, incluso nosotros los que hablamos o consumimos política casi todo el tiempo, en este caso mío haciendo periodismo. A ver, ¿qué pasa en las campañas? Quizás tenemos que hacer una autocrítica, ustedes, nosotros, de que cuando un político nos trae una idea, alguna propuesta, o lo que se usaba antes, hace 20 y pico, 30 años, los proyectos, un cuadernito con ideas, hoy absolutamente a nadie le interesa esto. La gente consume mucho más una discusión, estilo intratables, donde hay polémica, que la cuestión de la idea, la propuesta. Entonces ahí debe haber primero una autocrítica. Después, mirando a los políticos, vemos cómo se miente, ¿no? Porque hay que recordar que el presidente Macri hablaba de pobreza cero en la campaña que lo transformó en presidente. Algo realmente imposible de lograr. Ni el mejor gobierno del mundo podría lograr una pobreza cero, ni Alemania la tiene. Ahora, tomó un caballito para una cuestión que no se resuelve y que estamos lejos. Estamos cerca del 30% de pobreza en la República Argentina. También es mentira el estilo de Cristina, ¿no? Que volvió en un estilo zen, clásico, amigable, bueno, de hablar con los periodistas, y hoy mismo, en un acto por el Día de Jubilado, vuelve a perder los estribos y a volver a ser esa Cristina de las cadenas, la que trata de vago a los dirigentes o a los funcionarios del PRO, esa Cristina que finalmente es la que todos conocemos y conocimos profundamente en sus 8 años de mandato presidencial. Eduardo Duhalde decía una cosa que tristemente es cierta: no hay nada más mentiroso que político en campaña. Por eso todos debemos estar atentos y cuidadosos, porque al momento del voto premiamos y castigamos todas estas cuestiones. De los temas de campaña, del tema de educación, del tema del peronismo, vamos a hablar con Daniel Filmus, candidato de Unidad Porteña en la Ciudad de Buenos Aires, un hombre que ha sido ministro de Educación y que realmente en estos momentos charlar y discutir con él tiene absoluta vigencia. Aquí, en Las Cosas Como Son. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita los 365 días del año. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín. Escapate a Entre Ríos y recorre los mejores paisajes en cualquier momento del año. Entérate más en www.entrerios.tour.ar. Ministerio de Turismo, Gobierno de Entre Ríos.
Muy bien, Daniel Filmus, gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, escuchabas un poco el comentario mío y yo quiero quizás plantearte el tema de la campaña y cómo aparecen temas que quizás son maltratados según mi visión, como por ejemplo el caso Maldonado, que se mete de un modo complejo en la discusión de la campaña. Bueno, yo creo que Maldonado va mucho más allá de la campaña. Claro. Si no hubiera campaña, no hubiera en este momento una disputa electoral, el caso Maldonado es grave en sí mismo. Sí. Y la verdad que lamento que el gobierno lo haya tomado mal desde el principio y se haya preocupado más por encubrir que por investigar. Porque el gobierno claramente podía haber empezado como quizás estamos ahora, que es una investigación mucho más seria. Claro. Ahora, lo lamentable es que, claro, uno hace el reclamo por Maldonado y se puede interpretar como es parte de la campaña, pero para nosotros el tema de los derechos humanos no es un tema de hoy. Aparte yo vengo del movimiento de derechos humanos de toda la época de la dictadura. Es gravísimo lo que está pasando. Sí, es gravísimo que tardemos tanto en investigar, es gravísimo que pareciera que se está encubriendo a Gendarmería. Es gravísimo. Yo escucho al juez ese, no entiendo nada, no soy sociólogo, no abogado, no entiendo, pero me parece como que no estamos en buenas manos. Pero lo que me preocupa es que se tome como un tema electoral, ¿no? Digo, lo mismo está pasando con el tema de las escuelas. Son hechos que ocurren en el momento de las elecciones, pero son hechos que uno no puede dejar pasar. Fundamentalmente el tema de Maldonado. Me parece que si hay una sociedad que salió con el 2x1, ¿te acordás que parecía imposible de frenar? Salió la sociedad y el Congreso votó por unanimidad en una excelente política de Estado. ¿Sabes lo que pasa? Que en campañas como, por ejemplo, la de Cristina en la provincia de Buenos Aires, parece que el tema Maldonado fuera casi el único. Entonces, para mí, resulta infame meter un tema de campaña, un tema que nos debe preocupar, como nos debió preocupar Jorge Julio López, como nos debió preocupar la muerte de Nisman. Digo, son hechos gravísimos en democracia. Bueno, son los tres hechos creo que nos preocuparon y nos preocupan, y los tres hechos ameritan investigación. Y la verdad que lamentable es que de Julio López, después de tanto tiempo, no se sepa todavía, como bien lo plantea el hijo, que no se sepa todavía qué fue lo que ocurrió. Claro. Pero es distinto cuando participan las fuerzas oficiales, digamos, acá participó Gendarmería. Bueno, en lo de Julio López participó la bonaerense, claramente. Lo digo, me hago cargo. Bueno, participó la gente de Chicolás y la bonaerense. Bueno, participó, pero eran fuerzas como parapoliciales, digamos, y la gente de Chicolás, que sin lugar a duda, las cosas que no tienen castigo, ¿sabés qué? Cíclicamente se repiten, digamos. Claro. Cuando hay impunidad, en cualquier cuestión, cuando hay impunidad y no hay un castigo, y en este caso la justicia tiene mucho que ver, tendemos a repetir. Por eso es muy importante, y fue muy importante, más allá de cómo terminó y la situación de violencia que hay que repudiar, fue muy importante cómo salió el pueblo también por el caso de Maldonado. Yo estuve allí, cientos de miles de personas, familias, vos lo veías que era una cuestión de que no tiene que pasar nunca más, es tremendo. No tiene que pasar más. Pero ¿sabes qué pasa? Echecolás fue policía hasta hace un mes. Hace un mes Echecolás seguía siendo un policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, eso es un hecho tremendo. Entonces eso también tienen que ver las autoridades, en este caso la provincia de Buenos Aires y de la bonaerense, que lo mantuvieron en un cargo a un torturador reconocido. Sí, y por supuesto quienes lo hicieron merecen toda la condena, quienes lo mantuvieron, digamos, claro que no cabe ninguna duda, vaya a saber por qué razón. Pero yo creo que es que las cosas no se contestan. Mirá lo que pasó esto y mirá lo que pasó con Julio López, o mirá, cada hecho en sí mismo, por ejemplo, que todavía no tengamos certeza sobre Nisman, es condenable. Cada hecho en sí mismo es condenable. No es que yo te tiro a vos con esto y bueno, y mirá lo que te... No, por eso te marcaba... tiene que ver con los derechos humanos... Por eso te marcaba los tres hechos. Por eso te marcaba los tres hechos. Yo creo que todo el tema que tiene que ver con derechos humanos son aquellos que por ser crímenes de lesa humanidad no tienen que tener perdón de ningún lado. Y sería bueno, como pasó con el 2x1 después de la movilización, que toda la sociedad repudie algo y el Congreso se hace cargo. ¿No? Digo, por ejemplo, que haya comisiones para investigar este tipo de temas donde la justicia no está dando con los responsables, me parece que también es un aporte que nos comprometemos nosotros desde el Congreso a hacer. Igual el caso Nisman tiene que ver con una cuestión, la aparición de Bernie en escena, que durante ese tiempo Milani, el jefe del ejército, fue un hombre que hoy está investigado por lesa humanidad. Eso también es grave, y eso tiene que ver con el Estado que permitía, el gobierno en el Estado que permitía eso. Mira, mi impresión respecto al tema de Milani es que vos sabés, conocés mi actitud. Yo renuncié a la comisión de acuerdo, o sea, cuando había que votarlo, porque no estuve dispuesto a votar a Milani, porque nosotros teníamos un sistema que era el del CELS. Nosotros se lo enviábamos al CELS y si el CELS presentaba un reparo, la de otra vez no había presentado, ahora presentó reparo
y por supuesto yo estuve de acuerdo porque son posiciones de principio, que van más allá de los partidos, ¿no? Claro. Porque ahí es transversal, digamos, hay en todos los sectores. Pero reconoceme que eso pares tuyos no lo contemplan. Y está bien que vos lo remarques acá para que la gente que nos está viendo sepa que vos tuviste una actitud con Milei bien distinta a la mayoría de los funcionarios del kirchnerismo. Bueno, no solo ahí, digo, también en el caso, soy el único que ha presentado, cuando ocurrió lo de Menem y el pedido que estuvo mal presentado, reconozco porque era inconstitucional el pedido de desafuero, pero sin lugar a dudas yo creo que tampoco puede quedar una sospecha de que alguien va al Congreso para tener algún tipo de poderes o fueros especiales que lo pongan al cubierto de la justicia. Me parece que esas cuestiones son de principio, y te insisto, que son de Estado. Debieran pasar por encima de las diferencias de los partidos, y es probable que haya en distintas fuerzas políticas gente que lo acepta y gente que no lo acepta, y uno ve demócratas en otras fuerzas, no es que yo creo que solamente nosotros los de Unidad Ciudadana o Unidad Porteña acá somos los únicos demócratas, hay muchos sectores y que realmente son muy respetables. ¿Qué opinás, porque fuiste ministro de Educación, del tema de las tomas que está pasando ahora en la ciudad? Bueno, yo empezaría al revés, Pablo. La toma es la consecuencia, ¿sí? ¿Cuál es la causa? ¿Sí? La causa fundamental es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después de gobernar 10 años, 10 años que viene gobernando, lanza una transformación inconsulta. ¿Pero ¿sí? a quién le tenía que consultar? Le tenía que consultar a todos los actores. Nosotros reformulamos la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnica, nosotros reformulamos muchas cosas y lo que hicimos fue consultar con los actores, porque si no, no entra a la escuela. Si vos querés poner algo con forceps y de un día para el otro, la escuela lo rechaza. La escuela, le digo, nadie lo toma y queda en las puertas de las escuelas. Vos incluso ponés de un lado... ¿Me estaban diciendo que Sí, a ver cómo es lo que tenía que hacer. Ahí está. ¿Ya lo hice? Ahí está bien, bueno, tenemos el mic bien, así es la televisión y está perfecto. Gracias, Chicho. No, a mí lo que me parece en ese punto es que hay una ley para los que estamos en la educación. Las cosas entran a la escuela solo de la mano de los docentes. Hasta incluso en la dictadura, yo fui docente de secundaria de adultos en la época de la dictadura, vos elegías un tema, ponías el tema en el libro de temas y después dabas lo que querías, digamos, en cierto sentido. Entonces hay una cuestión que es que las transformaciones y que esta que es de envergadura tienen que ser consensuadas y tenés que discutirlas. Es así, está en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, no es que lo digo yo. ¿Sí? Está en la Ley de Educación Nacional, pero también está en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, primera pregunta es, ¿tiene que reformularse la escuela media? Sí. Claro. Entonces, ahí coincidimos. Entonces, todos decimos la escuela media atrasa respecto del momento que vivimos. Tiene que reformularse. Me preguntás a mí como educador, yo soy investigador del CONICET, ahora trabajo de eso, soy investigador del CONICET en temas de educación y trabajo. Me preguntas, ¿tiene que reformularse en la dirección que plantea el gobierno de la ciudad? No creo. Bien. Ahora, pero te digo una sí cosa. Estoy dispuesto a participar, y me parece que sería importante que participen docentes, investigadores, alumnos, en la discusión, porque estamos hablando de un proyecto que es para mucho tiempo, que participen en la discusión, y hoy incluso creo que la propia ministra lo planteó, que no es de un día para el otro el cambio. No. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro. Las pasantías, hoy escuché que van a ser dentro de 5 años, porque es para los que lleguen a quinto año. Claro. Entonces, ¿por qué no discutimos las características de las pasantías? En primer lugar, como te decía de la reforma, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo con que haya pasantías o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero por ejemplo, lo que dice el oficialismo es que el artículo 33 de la Ley Nacional de Educación, la 26206, que es del año 2006, ya planteaba, en el caso que ustedes aparte lo plantearon, esta cuestión, que decía que debía haber prácticas educativas en escuelas, empresas, organismos estatales, organismos culturales y organizaciones de la sociedad civil. Sí, lo escribí yo, claro. Por eso. ¿Y por no eso planteaban diciendo, esto? ¿Y no planteaban esto? Claro, pero por eso te digo. ¿Y entonces cuál es el problema? Si vos me decís a mí, yo discutiría de que las pasantías sean en contraturno y voluntarias, y que tengan que ver con la vocación de cada alumno. No estoy discutiendo pasantías sí o pasantías no, más aún, empezaría por las escuelas técnicas, que son las que tienen más vínculos al trabajo. Ir a limpiar a McDonald's o ir a resolver un tema, digamos, de ocupación de un empresario, ni siquiera el empresario va a querer eso. No vamos a tener, son 40.000 chicos, no vamos a tener lugar para colocar 40.000 chicos. Pero entonces ponerlo en discusión, te estoy diciendo que eso que leíste vos es la ley que nosotros hicimos y fue votada. Entonces está la posibilidad. Ahora, que vos lo pongas al servicio del mercado y como mano de obra barata es una cosa, y que le saques un año a los chicos de estudio es otra. Porque, ¿cuál es la razón por la cual le voy a sacar matemática en quinto año? Que alguien me dé una razón de por qué voy a sacar
historia en quinto año, ¿por qué voy a sacar derecho en quinto año? ¿Por qué lo voy a hacer? Si lo puedo hacer en contraturno. Lo que pasa es que en contraturno cuesta un poco más. Bueno, hay que hacer una inversión un poco mayor para poner tutores en contraturno. Pero yo te voy a decir 3 cosas. Aparte hay chicos que trabajan. Digo, yo en esa época de la educación ya trabajaba. Bueno, entonces no necesitas hacer la práctica. Por eso me cuesta imaginarlo porque yo trabajaba en esa época del Yo también terminé en la nocturna, en la Revolución de Mayo. En Rawson. Saludo a los colegios. Sí, éramos 2 colegios que no tenían muy buena fama. No. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué entonces no discutimos cuáles son las mejores condiciones? Si se va a aplicar dentro de 5 años, y yo te lo voy a decir a la inversa, el gobierno utilizó electoralmente esto. Yo conozco gente que estuvo trabajando en esto y que me dice que no estaba listo para presentar y que un día le largaron 10 PowerPoint. ¿Por qué? Y ni siquiera para meterlo en la discusión electoral porque era bueno, porque todo el mundo coincide en que hay que reformular la escuela media. Sí. Entonces se apuró a lanzarlo con otro... Yo tengo una pregunta, ¿vos estás de acuerdo que se suprima la repitencia? ¿Que se suprima la repitencia? Que no haya repitencia en no, la secundaria. No. Bueno, eso es lo que dice... Yo no estoy de acuerdo. Entonces esta reforma dice eso. No hay más repitencia. Y para colmo, no solo dice que no hay más repitencia, sino que no te da ninguna solución. Un chico del primer año puede no haber aprobado objetivos de primer año y estar en quinto. Claro, el problema es que me parece pero el día que nosotros suprimimos la repitencia en primer grado de la primaria, porque en todo el mundo existe así, yo iba a primero inferior y primero superior, porque es una continuidad, primero y segundo grado, estos sectores que suprimieron de un saque toda la repitencia en el secundario, los que me escuchan a mí, este proyecto que pareciera ser tan malo, suprime la repitencia en la escuela media para siempre. Entonces, no es posible que un chico en quinto año todavía deba conocimientos que no aprendió en primero. Entonces, te insisto, estos mismos sectores cuando se suprimió en primer grado dijeron que era una barbea y ahora de repente te suprimen 5 años del secundario. ¿Sabes cuál es el problema para mí? Yo tengo el recuerdo del Congreso Pedagógico, ¿no? Un gran momento donde todos los sectores se metían y discutían, al margen de que cada uno y los entendidos puedan decir esto por ahí no estuvo tan bueno. Me parece que esas grandes transformaciones se deben hacer con un gran debate, hasta con la ley de medios. El problema de la ley de medios es que no se generó un debate sensato. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía una llave que la manejamos como quería. Acá siempre corremos el mismo riesgo. Las diferencias partidarias y políticas terminan impidiendo las verdaderas discusiones. Bueno, pero por eso te explico que cuando fue la ley de financiamiento, la ley de educación técnica, la ley de educación sexual fue por unanimidad. La ley de educación nacional, fueron todas leyes casi votadas por unanimidad porque se debatieron, se discutieron durante un año, se llevaron a las escuelas, se escucharon a las ONGs, a las iglesias, a los sindicatos docentes y después se hizo una reforma. Ahora, por ejemplo, cosas que sí estoy de acuerdo con esa reforma, los tutores. Me parece muy importante que haya tutores. Eso es algo bueno. ¿Qué cosa es mala, por ejemplo? Que de un día para el otro diga que el año que viene en 20 escuelas vamos a enseñar por área. Entonces, en tu división vas a tener el profesor de historia que tiene que enseñar por área, pero el profesor de historia sabe de historia y no de geografía. Claro. Entonces te va a enseñar, vas a tener la suerte que te toque geografía o historia, depende de qué profesor te toca. Eso lo hicimos en el eje B3, cuando el menemismo transformó la educación y al otro lado de la General Paz puso eje B3, digamos, en el resto del país, eje B3 era por área. Entonces te tocaba en suerte el profesor de alguna de las áreas, era lo que era sexto, séptimo y octavo año, ¿no? Perdón, séptimo, octavo y noveno año, la primaria tenía 9 años. Nosotros volvimos a primaria y secundaria, lo que significó un consenso total. Y te digo otra cuestión, ¿por qué se va a aplicar en las públicas y no en las privadas? Mi hija va al Pellegrini y soy parte de los padres que están discutiendo esto en el Pellegrini. Claro. Ahora, esa escuela no. Entonces, si es buena, ¿por qué el Pellegrini no lo va a aplicar? Pero si no, pues no es bueno. Buenos Aires tienen otro régimen. Tienen un régimen, sí, hasta ahora es el mismo régimen de materia que el otro, si no, no es reconocido. ¿Por qué se va a aplicar en la Ciudad de Buenos Aires si vas a cruzar la General Paz y tenés otro sistema? Bueno, esa es otra realidad, es una realidad del país. Bueno, pero eso depende de un Consejo Federal, donde la Nación ponga el debate y entonces se acuerde para todo el país. Si no, disgregamos el país. Pero te vuelvo a decir, quien puso este tema de urgencia para meterlo en la cuestión electoral fue el gobierno de la ciudad. Y me parecería bien, no sé cómo terminó hoy el debate con la ministra, me parecería muy bien que se abra un diálogo. Y que nos tomemos de acá a fin de año o de acá a principio del año que viene para discutir. Todo cambio se pone de a poco. Entonces, si consensuamos tutores, te voy a dar otro ejemplo. Sí. Consensuamos que tiene que haber profesor tiempo completo y tenemos que terminar con el profesor taxi. Bueno, si consensuamos que tiene que haber profesor tiempo completo, empecemos por ahí. Bien. 3, 4 reformas, avanzamos y después seguimos discutiendo el resto. Muy bien, este programa tiene un cierre especial que presentamos de esta manera.
Bueno, debe ser el primer programa en el cual yo me paso la mayor parte hablando de temas que no son de la campaña política, así que vamos a brindar con un Álamos Malbec. Salud, gracias por venir, ¿eh? Bueno, ¿te gusta el vino? Sí. ¿Es costumbre? Sí, en mi casa con mi señora tomamos a la noche vino y si salimos tomamos vino. Bueno, a ver, una cosa que se dice siempre de vos es, Filmus es el candidato eterno del peronismo, pero no gana la elección, ¿no? Y están todos los chistes de que salís segundo y toda esa cuestión. Digo, pero sin embargo, pase lo que pase, vos terminás siendo el candidato en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenés vos para ser el perfil del candidato del peronismo en la ciudad? No, lo que ocurre es que vos presentás el candidato que considerás que puede sacar más votos. No recuerdo, salvo Cristina en el 2011, que alguien haya sacado más votos de los que sacamos nosotros. No. Ahora, no es que nosotros no ganamos la ciudad o que en el caso particular me toque encabezar una fuerza que no gana la ciudad ahora. Digamos, el peronismo llegó a sacar 1,5% con Granillo Campos. ¿Sí? Claro. Que el peronismo en la ciudad siempre ha tenido una situación difícil. Está claro que nosotros tenemos que tener una política muy generosa, de mucha pluralidad, de mucha amplitud en la Ciudad de Buenos Aires, para incorporar y trabajar junto con otros sectores para poder tener una opción progresista en la ciudad. Sí, digamos, en la época de Ibarra se logró en un momento, incluso Carrió apoyó el radicalismo, el socialismo, sí. Se conformó un frente progresista y en su momento triunfó, que después no pudo permanecer. Es muy difícil para nuestra fuerza sola, si a pesar de que es una gran elección, acabamos de ser la principal fuerza de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual no es poco, y vamos a refrendar eso en octubre seguramente. Está bien, pero le caes bien a los kirchneristas, le caes bien a los... Porque estuviste hasta en la gestión Grosso, estuviste con Néstor Kirchner, fuiste su primer ministro de Educación. Digo, ¿por qué vos tenés un estilo que le caes bien a todos? Porque incluso no sos un tipo polémico y sin embargo hay sector del kirchnerismo más duro que te quieren ahí de candidato. No, yo creo que tiene que ver con una mirada que nosotros tenemos de amplitud y lo que te decía recién, de pluralismo y de tratar de ampliar. Hay momentos en donde, como sabes bien, el movimiento peronista o el movimiento nacional popular se hace muy sectario y eso lo aísla del resto de la población. Yo creo que en general, no la Ciudad de Buenos Aires, sino que el movimiento nacional popular siempre tuvo problemas en las grandes ciudades. Sí, claro. Tiene un problema con los sectores medios, porque los sectores medios tienen origen radical y nosotros tenemos un origen mucho más popular y que tiene que ver mucho más con los trabajadores. Entonces hace falta que vuelva a formarse esa coalición de sectores medios y sectores trabajadores que conforman la mayoría del país y los que producen, los que crecen y los que distribuyen. Entonces me parece que es fundamental y en esa dirección vamos trabajando y yo creo que, te insisto, en cada elección cada fuerza política coloca el que considera que va a sacar más votos y esa es la razón por la cual soy candidato. Lustó te salió a criticar después de las PASO. ¿Por qué te parece? Porque ustedes salieron un poquito arriba de la fuerza de él. No, bueno, primero no un poquito. Nosotros conformamos las PASO en esta idea de pluralismo. Fuimos los que propusimos y logramos en la Ciudad de Buenos Aires tener PASO. Hubo 3 listas, confluimos en 21 puntos las 3 listas, lo cual para nosotros es una performance importante. ¿Y por qué te pega Lustó? ¿Porque quiere ver si te saca algún votito? Bueno, porque... La verdad que habría que preguntarle a él. Lo cierto es que hasta hace poquito era el embajador en Estados Unidos y empezó pegándole al oficialismo, lo cual era poco creíble que un funcionario del oficialismo, bueno, no le fue bien, es como aquella el viejo dicho de Groucho Marx, ¿no? Yo tengo estos principios, pero bueno, no me votaron, entonces a ver, pruebo con estos otros principios. Es difícil, yo la verdad que lo respeto personalmente, me parece raro que haya tomado un giro de 180 grados y que diga él, ahora voy a cambiar y voy a hacer esta otra cosa. Me parece que en un punto ahí la sociedad apoya y valora la consecuencia. Bien. Porque es verdad lo que decís vos, que yo me presenté varias veces, siempre por la misma fuerza política. ¿No? Sí, es cierto. Gracias por venir y por la discusión. No, ojalá que haya diálogo y podamos resolver el tema de la educación. Exactamente, seguro. Nos encontramos el miércoles que viene y como siempre brindo por Isabela.
invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si sos vecino de Tigre, estás protegido. Solicitá sin cargo la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre, Casa Protegida, o descarga gratis la app Alerta Tigre en tu celular para estar conectado al Centro de Operaciones Tigre y enviar alertas en caso de delito, siniestro o emergencia médica, para recibir asistencia del COT, SET o bomberos. Para más información, comunicate al 0800 122 Tigre. En Tigre, seguro la pasás bien. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Te queremos contar que el gobierno de Morón está pavimentando la calle Cañada de Juan Ruiz en respuesta a un reclamo histórico de los vecinos de Morón. La obra transforma a este postergado corredor en una avenida que unirá Juan Manuel de Rosas con la colectora del acceso este. Es parte de la puesta en valor de la Ruta 4 y mejorará la circulación del tránsito pesado en el distrito. Crece tu barrio. Cambia Morón. Morón Gobierno.